Así que, aquí hay algo que no debería ser posible. En algún momento de los primeros meses de 2026, 5 nombres vinculados a la familia Parker B.S. desaparecieron silenciosamente de los registros oficiales de la realeza. Sin anuncio, sin comunicado del palacio, sin una filtración amistosa a un corresponsal de confianza, solo una ausencia donde antes había una presencia. Y eso por sí solo ya sería una historia. Pero no es la verdadera historia, porque la persona que borró esos nombres fue la princesa Ana. Y la persona que le dio el visto bueno silencioso para hacerlo fue el propio rey Carlos. Lo que significa, y quiero que te detengas a pensar en esto un segundo, que un esposo acaba de aprobar una acción contra la familia de su propia esposa. Y nadie dentro de ese palacio parece saber cómo decir esa parte en voz alta todavía. Ahí es donde empezamos hoy. Y te prometo que, una vez que entiendas cómo se hizo esto realmente y por qué el momento fue quirúrgico y que dice sobre quién realmente tiene el poder dentro de ese edificio ahora mismo, no volverás a ver a esta familia de la misma manera. Si quieres que las historias de la realeza se desglosen tal como suceden realmente debajo de la superficie educada, suscríbete ahora mismo y quédate conmigo porque esta tiene muchas capas. Ahora, déjenme poner esto en contexto porque la forma en que estos nombres desaparecieron te dice casi todo. Las listas reales, las listas de patrocinio, los registros de la casa, las cuentas del ducado, no se actualizan solas. Alguien decide quién se queda y quién se va. Alguien evalúa la imagen, considera el momento y toma la decisión. Y aquí está lo importante sobre quién se dio cuenta. No fue el público. El público no tenía ni idea. Fueron las personas que siguen estas listas para ganarse la vida. Los corresponsales reales, los observadores del palacio, los investigadores que cotejan los registros de la casa como algunas personas siguen los resultados de fútbol. Ellos notaron las ausencias. Empezaron a hacer llamadas. Y lo que obtuvieron de vuelta no fue una negación. Fue silencio. Y si sabes algo sobre cómo funciona ese mundo, sabes que en los círculos reales, el silencio es su propia confirmación. Una negación es una declaración que puedes rebatir. El silencio es una puerta que se cierra silenciosamente y 5 puertas se habían cerrado. Y quiero que realmente visualicen lo extraña que es esa escena porque estamos tan acostumbrados a que las noticias reales lleguen como un espectáculo. Un balcón, un carruaje, una declaración leída en los escalones del palacio. Esto fue lo opuesto a un espectáculo. Esto fue una sustracción. En algún lugar de una oficina tranquila, se actualizó un conjunto de registros. Se eliminaron unas pocas líneas en silencio, y el único rastro fue un hueco que un puñado de investigadores obsesivos notaron semanas después. Sin fanfarria, sin huellas dactilares, o al menos así se pretendía que pareciera. Y honestamente, eso fue lo que me hizo sospechar que esto era importante. Porque en este mundo, cuanto mayor es la decisión, más silenciosamente tiende a tomarse. Lo ruidoso es teatro. Los verdaderos movimientos de poder ocurren en silencio, en las ediciones que nadie debería notar. Y alguien hizo 5 de ellas. Entonces, ¿quién fue realmente eliminado? Seamos específicos porque los nombres importan. Tom Parker B.S. es a quien reconocerías primero. El hijo de Camilla, escritor gastronómico, autor, personalidad de televisión, un hombre que pasó años construyendo un perfil público que, en la superficie, parecía completamente suyo. Y gran parte era suyo. El hombre sabe escribir. Pero esto es lo que es fácil pasar por alto. Esa independencia siempre estuvo parcialmente financiada por la proximidad. Acceso a las salas adecuadas, a los eventos adecuados, a las personas adecuadas. Y ese acceso se remontaba directamente a la posición de su madre dentro del palacio, lo dijera alguien en voz alta o no. Luego está Laura López, la hija de Camila, de perfil más bajo que su hermano, pero no menos involucrada. Ha aparecido en eventos reales, ha mantenido relaciones con el personal del palacio, se ha movido por esos espacios con la tranquila buena voluntad institucional que conlleva ser hijo de la reina consorte. Y más allá de Tom y Laura, otros 3 nombres de la red más amplia de Parker Bowles, según se informa, también perdieron su posición, también. Patrocinios, roles de asesoramiento,
los nombramientos discretos que no salen en los titulares cuando se otorgan y apenas lo hacen cuando se retiran. Y ese, por cierto, es el punto. Es mucho más fácil retirar discretamente a alguien de una lista. Nadie está mirando públicamente. Y sigo volviendo a un detalle aquí porque cambia toda la perspectiva. Piensa en lo que realmente costó incorporar esos 5 nombres a la institución en primer lugar. Carlos y Camila se casaron en abril de 2005, una ceremonia civil en el ayuntamiento de Windsor, y la reacción pública en ese momento fue, seamos honestos, mixta en el mejor de los casos. Una gran parte del país todavía vinculaba a Camila directamente con el colapso del matrimonio de Carlos y Diana. Así que el palacio llevó a cabo una rehabilitación larga, cuidadosa y paciente, y parte de esa rehabilitación fue normalizar a la familia Parker Bowles dentro de los espacios reales. Tom y Laura empezaron a aparecer. Sus nombres empezaron a aparecer en los lugares correctos y lentamente, durante la mayor parte de 2 décadas, se convirtieron en presencias habituales. No eran royals en activo, nunca estuvieron en el balcón del Palacio de Buckingham, pero estaban presentes, reconocidos, integrados. Eso llevó 20 años. Y lo que Ana acaba de hacer llevó una fracción de ese tiempo. Detente y piensa en lo desequilibrado que es eso. Se necesitan 20 años para construir una presencia institucional. Se necesita una decisión de la persona adecuada para empezar a desmantelarla. Y aquí está el detalle que genuinamente no puedo pasar por alto. El que convierte esto de una tarea de mantenimiento del palacio en algo con verdaderas consecuencias. Los propios hijos de Ana, Peter Phillips y Sarah Tyndall, nunca estuvieron en la nómina real. Esa fue una decisión deliberada que Ana tomó cuando eran jóvenes. Sin títulos reales, sin recurrir a los recursos del palacio. Construyan sus propias vidas. Y lo hicieron. Peter en gestión deportiva. Sarah como amazona olímpica. Ninguno de los dos apoyándose en la proximidad de la corona para sus ingresos o su posición. Ahora reflexiona sobre lo que eso significa en este contexto. Anne hizo esa llamada por sus propios hijos hace décadas y ahora, en efecto, está aplicando exactamente el mismo estándar a los de otra persona. Eso no es un accidente. Eso no es una mujer arrastrada a una disputa familiar. Es una mujer haciendo una declaración. Y la declaración es, la regla que seguí con mis propios hijos se aplica aquí también. Ahora, cuando esto llegó por primera vez a los círculos de la prensa real, la lectura fácil, la lectura perezosa, fue que todo esto se debía al escándalo de Andrew. El palacio en modo de limpieza tras su arresto en febrero de 2026. Cualquier cosa que huela a nepotismo se convierte en un pasivo. Así que elimínalo antes de que alguien más lo señale. Y mira, esa lectura no está mal, pero está incompleta. Y he aquí por qué. Si esto fuera puramente sobre gestión de imagen, esperarías que la respuesta fuera amplia y generalizada, impulsada por la máquina de comunicaciones del palacio, una limpieza coordinada. Eso no es lo que fue esto. Esto se remonta a una Royal Senior específica actuando con una intención específica hacia una familia específica. Las huellas dactilares aquí son de Ana. No de comités, no de estrategias de comunicación de Ana. Y eso plantea la pregunta hacia la que siempre ha estado girando toda esta situación. ¿Actuaba Ana por principios, por sentimientos personales, por instrucciones de Guillermo, que ha estado consolidando su autoridad en silencio durante meses, o por una combinación de las 3 cosas? Guarda esa pregunta, porque vamos a analizar cada parte. Pero antes, hay una cosa más sobre la imagen inicial que tiene que quedar clara. Y, sinceramente, es la parte que más me inquieta. Según varios relatos, Camila no vio venir esto. Y no porque sea ingenua. Es una mujer que sobrevivió 20 años de hostilidad pública y salió al otro lado luciendo el título de reina consorte. Ella no lee mal las habitaciones. Pero esto vino de una dirección en la que simplemente no estaba mirando. Estaba mirando a Guillermo. Estaba mirando las consecuencias de lo de Andrew. Estaba gestionando su propia posición con la atención cuidadosa de alguien que sabe exactamente cuán frágil puede ser la posición real. No estaba mirando a Ana. Y eso, más que nada,
te dice cuán precisamente se cronometró esto. 5 nombres desaparecieron antes de que la persona con más motivos para protegerlos pensara siquiera en mirar. Así que hablemos de la mujer que realmente hizo que esto sucediera. Porque para entender el movimiento, tienes que entender qué piensan realmente del clan Parker vs. Y ahí es donde el trabajo de detective se pone interesante. Aquí hay algo que la gente olvida de la princesa Ana. Ella estuvo presente en todo. No al margen, no leyéndolo en los periódicos. Estuvo dentro de la familia cuando el romance de Carlos y Camila era un secreto a voces entre la realeza. Estuvo allí cuando Diana se estaba desmoronando. Estuvo allí cuando el matrimonio colapsó en público y la institución sufrió daños. Pasó la siguiente década intentando repararlo. Ana vio cada capítulo de esa historia desde dentro. Y nunca dijo mucho al respecto públicamente. Porque esa es la cosa con Ana. Y esta es la clave que la desbloquea. Ella no te dice lo que piensa. Te lo muestra a través de lo que hace, no en entrevistas, no en declaraciones cuidadosas a través de un portavoz, en decisiones, en a quién apoya y a quién no, en donde aparece y donde muy deliberadamente no lo hace. Así que, veamos el historial como lo haría un detective porque el historial es donde el secreto se esconde a plena vista. Cuando Carlos y Camila se casaron en 2005, Ana asistió. Se sentó en esa sala gremial. Presenció la ceremonia. Asistió a la recepción que la reina ofreció después y fue públicamente solidaria. Nunca, ni una sola vez, ha hecho una declaración contra Camila. Pero, y aquí es donde hay que prestar atención, hay un mundo de diferencia entre aceptar la presencia de alguien y dar la bienvenida a su familia extendida a la institución a la que has dedicado toda tu vida. Y cuando buscas, el patrón es inconfundible. Anne nunca ha sido fotografiada en un evento social con Tom Parker Bowles. No hay constancia de que haya defendido a Laura López para un cargo o patrocinio real. La red más amplia de Parker Bowles, los primos, los nombres conectados, las personas que se acercaron a la periferia real como Camila Rose. Anne ha mantenido una distancia constante y muy deliberada de todos ellos. Y Anne no mantiene distancia de las personas por accidente. Esa distancia es la clave. Esa es su opinión escrita en el único idioma que utiliza. Y aquí está el motor emocional debajo de todo esto. La cosa que tienes que entender o nada de lo demás tiene sentido. Retrocede más allá del matrimonio, más allá de que el romance se haga público. Anne y Charles crecieron juntos. Los 2 hijos mayores de la reina Isabel. Comparten algo que los royals más jóvenes simplemente no tienen. Un recuerdo de la institución antes de que se convirtiera en un espectáculo mediático global. Una idea de cómo debe ser la corona cuando funciona como debe. Anne habla del deber de una manera que ahora suena casi anticuada. Y aquí está la cosa, lo dice completamente en serio. Más compromisos públicos al año que casi cualquier otro miembro de la realeza activo durante décadas, sin quejas, sin buscar reconocimiento. Y desde dentro de ese sistema de valores, la pregunta nunca fue realmente sobre Camila. Camila se casó con Charles. Eso está hecho. Eso está resuelto. Anne es demasiado pragmática para luchar contra un hecho consumado. La pregunta para Anne siempre fue sobre lo que venía adjunto a Camila. Tom construye una carrera en la gastronomía. Bien. Laura tiene su propia vida. Bien. Pero en el momento en que sus nombres comenzaron a aparecer en las listas de la realeza, en la órbita de las cuentas de duques y las funciones del palacio, algo cambió para ella. Ya no eran solo los hijos de Camila. Se estaban convirtiendo en presencias permanentes dentro de una institución que Anne cree que debería ganarse cada nombre que lleva. Ahora, aquí está la parte de esto que creo que es el verdadero secreto en el centro de toda la historia. Y me tomó un tiempo verlo. Ana no decidió esto a principios de 2026. Ella lo ha creído durante 20 años. Lo que cambió en 2026 no fue la opinión de Ana. Fueron las condiciones a su alrededor. Y aquí es donde se vuelve realmente inteligente. El arresto de Andrew en febrero creó un palacio bajo presión real, un apetito público por una rendición de cuentas visible en su punto más alto en años.
La creciente autoridad de William dio peso institucional exactamente al tipo de reforma que Ana había apoyado en privado durante todo el tiempo. Y Carlos, lidiando con su salud y cada vez más centrado en su legado, estaba en la única mentalidad en la que limpiar los cabos sueltos finalmente tenía sentido para él. Así que la opinión de Ana sobre la lista del Parker Ball no cambió. El mundo simplemente se puso al día con ella. Una fuente real de alto rango lo expresó tan claramente como se puede expresar. Ana siempre ha creído que la institución es lo primero. Simplemente tuvo el momento y el respaldo para actuar en consecuencia. Y una persona que espera 20 años por el momento adecuado y luego lo aprovecha en total silencio. Eso no es alguien que actúa por impulso. Esa es alguien que ha estado observando el tablero todo el tiempo. Así que ahora entiendes lo que piensan. Pero aquí está la pregunta más difícil, la más extraña, la que realmente hace que esta historia siga adelante. ¿Qué piensa Charles? Porque él no solo lo permitió. Según las fuentes, él lo aprobó activamente. Y un esposo que aprueba una acción contra la familia de su propia esposa. Eso necesita una explicación, ¿no? Entonces, expliquémoslo. Charles cumplió 76 años en noviembre de 2025 y lo celebró en privado. Un pequeño evento familiar, discreto para los estándares reales. Y si mirabas las fotografías de ese periodo, podías verlo en él. El peso que lleva, no solo la corona, la realidad física de un hombre en tratamiento activo contra el cáncer intentando mantener la forma de un rey en funciones. Fue diagnosticado en febrero de 2024, el tipo específico nunca se reveló, y ha seguido trabajando a través de ello. Compromisos, audiencias, deberes de Estado con una especie de disciplina silenciosa que honestamente no recibe suficiente crédito precisamente porque ocurre sin drama. Y aquí es donde ese contexto afecta a una historia como esta. Porque importa enormemente. Un rey en esa posición empieza a pensar de manera diferente sobre las decisiones. Deja de medir las cosas solo por lo que es correcto para hoy y empieza a medirlas por lo que deja atrás. El legado deja de ser abstracto y se vuelve muy concreto cuando tu propia salud es incierta. Y una de las cosas que, según se informa, Charles ha estado sopesando es la cuestión de por qué se recordará su reinado más allá de los escándalos que lo han rodeado. Y Andrew está justo en el centro de esa reflexión. La conexión con Epstein, esa entrevista catastrófica de 2019, el arresto a principios de 2026. Charles lo vio todo y entendió, quizás mejor que nadie vivo, cuánto daño puede hacer un solo miembro de la familia a una institución que tarda siglos en construirse y que puede tambalearse en un ciclo de noticias. Así que, cuando Anne se le acercó con la propuesta de eliminar los nombres de los Parker Bowles, las fuentes sugieren que Charles no necesitó una larga conversación. Él ya sabía que ella tenía razón. Y sé que esa es la parte que a la gente le resulta genuinamente difícil de aceptar, que un hombre sancione la eliminación de la familia de su propia esposa de las listas reales. Suena frío. Suena a traición. Pero aquí es donde creo que la mayoría de la gente malinterpreta a Charles, y vale la pena detenerse un momento. Carlos siempre ha separado lo personal de lo institucional mucho más limpiamente de lo que se le reconoce. Ama a Camila. Eso no está en duda. El hombre luchó durante décadas para estar con ella, absorbió años de hostilidad pública, estuvo a su lado durante una rehabilitación que exigió una enorme paciencia de ambos. Ese amor es real. Pero, y este es el quid de la cuestión, el cuento de Tom Parker no es Camila. Laura López no es Camila. La red más amplia de nombres que acumularon adyacencia real durante 20 años de matrimonio. Esas personas no son la mujer con la que Carlos se casó y su presencia en las listas nunca fue una condición de su amor por ella. Carlos es totalmente capaz de mantener ambas cosas a la vez. Un profundo amor por su esposa y una visión fría y clara de que la huella institucional de la familia de ella había crecido más allá de lo que el clima actual podía soportar. Y ahora llegamos al punto de presión al que las fuentes no dejan de volver, y es el nombre en el que probablemente ya estabas pensando. William. En los últimos 12 meses, la autoridad de William dentro de ese palacio se ha expandido drásticamente, y Carlos ha sido deliberado al respecto. Otorgó a William y Catherine el poder de emitir órdenes reales en 2025,
un privilegio que los monarcas históricamente han guardado celosamente. Ha posicionado a William como el futuro de maneras que van más allá de la habitual puesta en escena. Y en privado, según múltiples fuentes, le ha dado a William cada vez más libertad sobre la dirección de la institución misma. Y William había dejado su postura sobre la adyacencia real cristalina. Cualquiera que se beneficiara de la proximidad a la corona sin un rol funcional directo era una carga. Punto. Había aplicado esa idea al entorno de Andrew. La había aplicado a toda la cuestión de que miembros de la familia merecían financiación pública. Y en opinión de William, la lista de Parker Ball era exactamente el tipo de cabo suelto que necesitaba cortarse. Y aquí está la pregunta que no dejaba de hacerme mientras investigaba esto. Si William quería que los nombres desaparecieran, y Charles estaba de acuerdo en que los nombres debían desaparecer, ¿por qué no pedirle discretamente al personal que lo hiciera? ¿Por qué involucrar en esto al único miembro de la realeza de alto rango que no tenía nada obvio que ganar? Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ese es precisamente el punto. Anne era el instrumento perfecto precisamente porque no quería nada de esto. No busca más influencia. Tiene 75 años y toda la autoridad que necesitará. No está saldando rencores. No está hecha así. Así que cuando Anne actúa contra una familia, nadie puede decir de forma creíble que fue por ambición o rencor, porque Anne no tiene uso para ninguna de las dos. Su implicación valida la decisión. Convierte lo que podría haber parecido una lucha de poder en palacio en lo que parece un principio. Y eso, te lo prometo, no es una coincidencia. Alguien entendió que la reputación de Anne era la tapadera más limpia que el dinero no podía comprar. Así que, observen lo que hace Carlos aquí, porque este es el en su momento más estratégicamente discreto. Él escucha la postura de Guillermo, y en lugar de permitir que se convierta en una colisión abierta entre su hijo y la familia de su esposa, encuentra un tercer camino. Deja que lo hagan. Eso mismo es lo que casi todos están pasando por alto. Carlos no fue con Camila y se lo dijo directamente. No emitió una directiva formal del palacio con su nombre. Le dio a Anne su aprobación silenciosa y la dejó llevarlo. Y ven lo que eso le compra. Le da una tapadera a todo el asunto. Se lee como una gestión institucional por parte de un respetado miembro de la realeza de alto rango, en lugar de un esposo tomando una decisión unilateral sobre los parientes de su esposa. Es más limpio. Es negable. Y produce exactamente el mismo resultado. Así es como opera Carlos en su mejor momento, no a través de la confrontación, sino a través de la arquitectura, creando las condiciones para que una decisión ocurra sin ser nunca la mano visible detrás de ella. Ahora, ¿sabía Camila que su esposo había aprobado esto? Y honestamente, esa es la pregunta que planea sobre todo. Las fuentes sugieren que Carlos no se lo dijo con antelación. Si fue una elección deliberada o simplemente una cuestión de la rapidez con la que se movió el asunto, nadie puede decirlo con seguridad. Pero lo que está claro es que cuando las remociones se conocieron en los círculos del palacio, la reacción de Camila indicó que no había sido preparada para ello. Públicamente. Estaba serena. Ella siempre está serena, pero la gente a su alrededor notó el cambio. Y hay una capa más aquí que no se discute lo suficiente, y es la clave emocional de todo el cálculo de Carlos. Carlos y Anne tienen un vínculo que va más allá de lo que la mayoría de los observadores reales tienen en cuenta. Son los dos mayores. Crecieron en un hogar definido por el deber por encima de todo. Y ambos absorbieron ese valor por completo de diferentes maneras, pero de la misma creencia fundamental de que la institución es más grande que cualquier persona dentro de ella. Así que cuando Anne se acercó a Carlos con esto, no le estaba pidiendo que eligiera entre su esposa y la corona. Le estaba entregando una forma de servir a la corona sin tener que tener esa conversación con Camila en absoluto. Y él aceptó. Lo que nos lleva a Camila y a lo que realmente perdió aquí, porque es mucho más que 5 nombres en una lista. Y hay que empezar por lo que todavía tiene, porque es considerable. Es reina consorte. Vive en el Palacio de Buckingham. Tiene un equipo real completo, deberes oficiales y el apoyo personal inquebrantable de un rey que nunca ha flaqueado públicamente en su apoyo hacia ella.
En teoría, su posición parece segura. Pero aquí está la distinción que recorre toda esta historia. Posición e influencia son dos cosas muy diferentes. Y es la influencia la que se ha estado moviendo silenciosamente. Porque lo que Tom Parker Bowles realmente perdió no fue un título ni un rol formal. Fue la infraestructura invisible que proporciona la agencia real. Las llamadas que reciben respuesta más rápido. Las invitaciones que llegan sin que tengas que pedirlas. La sensación dentro de ciertas habitaciones de que tu presencia es simplemente esperada y bienvenida. Nada de eso estuvo escrito en ninguna parte, pero era completamente real y fluía casi enteramente de la posición de su madre. Y cuando tu nombre desaparece de las listas correctas, esa infraestructura no colapsa con estruendo. Simplemente se detiene en silencio. Las puertas no se cierran de golpe. Simplemente dejan de abrirse con tanta facilidad. Y eso es peor, en cierto modo, porque no hay nada a lo que señalar. Y aquí está lo que vale la pena reflexionar por un segundo, porque es la parte que hace que esto sea genuinamente doloroso en lugar de simplemente político. Esa infraestructura es invisible hasta el momento en que desaparece. No recibes una carta. Nadie se sienta contigo. Simplemente empiezas a notar, a lo largo de semanas, que el ritmo ha cambiado. Una llamada que antes volvía en una hora, ahora tarda 3 días o no vuelve nunca. Una invitación que habrías recibido automáticamente, simplemente no llega, y te quedas preguntándote si te olvidaron o te excluyeron, sin estar nunca seguro de cuál de las dos cosas. Esa ambigüedad es su propio castigo. Y honestamente, podría ser la parte más cruel de todo porque no hay nada que protestar. Nadie hizo nada que pueda señalar. Las puertas simplemente se volvieron más pesadas. Laura López lo siente de manera diferente porque su proximidad siempre fue más personal que profesional. Acceso a eventos familiares, la capacidad de moverse por los espacios del palacio sin la fricción que encuentran los de afuera. Inclusión en las pequeñas reuniones que nunca salen en los periódicos, pero que importan enormemente en cuanto a tu posición real dentro de la familia. Esa inclusión es menos segura ahora. Y en una familia donde la certeza de la posición es toda la moneda, menos seguro significa mucho. Y esos 3 nombres adicionales que desaparecieron de las listas, representaban algo que Camila había pasado años construyendo cuidadosamente. Una sensación de que la familia Parker B.S. había llegado de verdad, no solo como apéndices de la reina consorte, sino como participantes reconocidos en el mundo real más amplio. Esa construcción acaba de sufrir graves daños estructurales. Y esto es lo que hace que la posición de Camila sea realmente precaria en este momento. Y quiero explicártelo. Porque cuando lo mapeas, es casi claustrofóbico. Las personas a las que normalmente recurriría están cada una enredada en sus propias presiones. Charles es su esposo y su aliado más confiable, y eso no ha cambiado. Excepto que Charles es también el hombre que silenciosamente sancionó lo que le acaba de suceder a su familia. Así que apoyarse en Charles por esta herida específica la pone en una situación casi imposible. William es el otro centro de gravedad en ese edificio. Y su relación con Camila siempre ha sido más funcional que cálida, civil, profesional, pero con una distancia constante que nunca se cierra del todo. Y sabes exactamente por qué, ¿verdad? William tenía 15 años cuando murió su madre. Tuvo que caminar detrás del ataúd de Diana mientras el mundo entero observaba. Un niño mostrando compostura para un planeta en duelo. Y algo así no se desvanece con el tiempo. Se calcifica. Se convierte en la arquitectura silenciosa debajo de todo lo que una persona hace después. Así que cuando intento entender la relación de William con Camila, por extensión, su completa comodidad con la mudanza de Anna aquí, siempre llego al mismo lugar. Esto nunca ha sido realmente sobre Camila como persona para William. Siempre ha sido, en el fondo, sobre Diana. Ese hecho subyace en cada interacción que tiene con la segunda esposa de su padre, lo diga alguien en voz alta o no, y Camila sabe que no tiene la atención de William en esto. Probablemente nunca esperó tenerla. Pero hay una diferencia entre no tener la calidez de alguien y descubrir que la maquinaria alrededor de esa persona se ha movido silenciosamente contra tus hijos.
Y esa es la línea en la que ella acaba de encontrarse en el lado equivocado. Ahora detente y piensa en lo que eso le hace a las matemáticas emocionales dentro de ese palacio. Tienes un heredero formado a los 15 años por la pérdida de su madre, que ha crecido creyendo que la institución debería ser más pequeña, más limpia, ganada. Y tienes a la tía de ese heredero, la única royal de alto rango con la autoridad y la disciplina para actuar, que ha creído exactamente lo mismo durante 50 años. La sombra de Diana y el principio de Anne, apuntando en la misma dirección. Y cuando esas dos fuerzas se alinean, las personas que se interponen entre ellas, los nombres de los Parker Bowles en esas listas, nunca iban a ganar. Probablemente ni siquiera sabían que estaban en una pelea. Lo que quizás no anticipó del todo es Catherine. Porque Catalina ha ido expandiendo su papel dentro de ese palacio a un ritmo que ha pillado a algunos observadores desprevenidos. Su recuperación del tratamiento contra el cáncer, manejada con notable franqueza a lo largo de 2024, generó una ola de afecto público que se ha traducido directamente en autoridad institucional porque las personas que te admiran públicamente tienden a apoyarte en privado. Y Catalina ha empleado ese capital con cuidado, involucrándose en las decisiones claves sobre las repercusiones de Andrew, coordinando la estrategia de respuesta pública, funcionando según múltiples relatos como una auténtica CEO estratega junto a William, en lugar de una figura de apoyo parada justo a un lado. Y para Camila, eso es silenciosamente incómodo. No porque ella y Catalina sean abiertamente hostiles. No lo son. Sus interacciones públicas son lo suficientemente cálidas. Pero aquí está la realidad estructural que es difícil de ignorar y a la que sigo volviendo. La mujer que está acumulando influencia dentro de ese palacio ahora mismo no es una aliada de Camila. Es la sucesora de Camila. Y cada paso que Catalina da hacia el centro es un paso que redefine dónde se encuentra la actual reina consorte en relación con él. Y se pone más tenso. El apoyo personal más fiable de Camila ahora mismo está fuera de los muros del palacio. Su hermana, Annabelle Giot, que fue retirada de la nómina del Ducado de Cornwall cuando Guillermo se hizo cargo, entiende exactamente cómo se siente este tipo de exclusión institucional. Son cercanas. Hablan. Pero la propia destitución de Annabelle significa que ya no está en posición de ofrecer el tipo de consejo interno que antes podía. Y luego está Sarah Ferguson, otro nombre que sigue apareciendo aquí. Camila y Sarah han mantenido su amistad a través de una enorme presión para distanciarse. Y cuando el nombre de Ferguson apareció en documentos de Epstein publicados a principios de 2026, esa presión volvió a aumentar. Se dice que Guillermo considera esa amistad una responsabilidad directa. Camila no se ha alejado de ella. Y esa terquedad le está costando, porque cada vez que el nombre de Sarah Ferguson aparece en los titulares ligado al caso Epstein, la negativa de Camila a cortar ese vínculo se vuelve más difícil de defender para los estrategas del palacio. Así que traza todo el círculo como lo hice yo y mira si no te inquieta un poco. Carlos, solidario pero comprometido en este exacto asunto. William se centró en la reforma, no en proteger a la familia de Camila. Catalina ascendiendo. Annabelle marginada. Sarah Ferguson, un lastre que se niega a soltar. El círculo alrededor de Camila es más estrecho que en ningún momento desde que se convirtió en reina consorte. ¿Ahora ha sobrevivido a círculos más estrechos? Absolutamente. Y eso vale la pena recordarlo antes de que alguien la descarte, porque subestimar a Camila históricamente ha sido un error. Pero nunca ha tenido que navegar uno en el que la presión viniera de tantas direcciones a la vez y donde la persona que acaba de actuar contra su propia familia lo hiciera con la bendición de su marido. Esa última parte es la que no desaparece así como así. Ahora, hablemos del plan final de Anne, porque hay una pregunta debajo de todo esto. ¿Qué está protegiendo realmente? Y para responderla, hay que retroceder a 1973, cuando Anne compitió en los campeonatos europeos de concurso completo y ganó. Al año siguiente, montó para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Montreal, la primera Royal británica en competir en unos Juegos Olímpicos. Y aquí está el detalle que importa. Ningún trato especial, ninguna exención real de la clasificación. Se ganó ese lugar en el equipo de la misma manera que lo hizo cada uno de los otros atletas.
Y eso te dice precisamente cómo piensan sobre el mérito. Te ganas tu lugar. Punto. Ella ha llevado ese estándar a cada rincón de su vida real. Más compromisos al año que casi nadie, década tras década, en silencio, sin el protagonismo que genera portadas de revistas o seguidores. Ella no trabaja por visibilidad. Trabaja porque cree que eso es lo que exige el rol. Ahora, pon eso sobre lo que acaba de suceder. Anne no estaba saldando una cuenta personal. Ella genuinamente no opera de esa manera. Lo que estaba haciendo era aplicar el mismo estándar que ha aplicado a todo, incluidos sus propios hijos, a una situación que la había molestado durante años. Porque esos nombres de Parker B.S. en las listas representaban algo específico para ella. Representaban la vieja forma, la forma en que las cosas solían funcionar en los círculos reales, donde la proximidad al poder se traducía automáticamente en acceso, nombramientos y beneficios financieros silenciosos. Donde a quien estabas relacionado importaba más que lo que realmente aportabas. Y han pasado 50 años luchando contra ese modelo. No en voz alta, no a través de campañas, sino a través de un ejemplo personal implacable. Peter Phillips y Sarah Tyndall son la prueba de ello. Ana eligió deliberadamente no darles títulos reales y en ese momento eso fue lo suficientemente inusual como para levantar cejas dentro del palacio. ¿Por qué una royal de alto rango rebajaría voluntariamente el estatus de sus propios hijos? Porque Ana nunca lo vio como una rebaja. Lo vio como un regalo. El regalo de construir algo real sin la corona como muleta. Y ellos hicieron exactamente eso. Ana mira lo que construyeron sus hijos: independencia, credibilidad, un vínculo con el público basado en logros reales, y ve el modelo que quería. La situación de los Parker Bowles fue la inversa precisa de ese modelo, sentados en listas oficiales durante 20 años. Y aquí está el elemento temporal que se pasa por alto, y es la última pieza del trabajo de detective. Ana no se movió durante los años relativamente estables del reinado de Carlos. Esperó. Esperó hasta que el ambiente dentro del palacio hizo que el movimiento fuera tanto necesario como defendible. Y el arresto de Andrew en febrero de 2026 creó exactamente ese ambiente. El apetito público porque el palacio demostrara una rendición de cuentas real estaba en su punto más alto en años. Quitar nombres construidos por cercanía en lugar de mérito era exactamente el tipo de acción concreta que encajaba con el momento. Anne leyó el momento y luego actuó. Y piensa en la paciencia que eso requiere por un segundo, porque es casi desconcertante. 20 años viendo acumularse esos nombres. 20 años manteniendo su distancia y sin decir nada, sin revelar jamás sus intenciones. La mayoría de la gente, si desaprobara algo durante 2 décadas, lo habría dejado escapar en algún momento. Un comentario, una actitud fría captada por una cámara, una filtración a un periodista comprensivo. Anne no les dio nada con que trabajar en todo ese tiempo. Y luego, en el único momento en que la acción se percibiría como un principio en lugar de mezquindad, la ejecutó. Eso no es impaciencia que finalmente estalla. Es una cazadora que esperó a que el animal entrara en el claro exacto que ella había elegido años atrás. Y hay una cosa más que está protegiendo y de la que casi nadie habla. Su propio legado dentro de la institución. Anne tiene 75 años. Ha dado más a la corona que casi cualquier persona viva. Y ella está observando a la monarquía navegar lo que puede ser su transición más trascendental desde la crisis de abdicación. Porque el cambio de Carlos a Guillermo no es solo una entrega generacional. Es una reimaginación fundamental de lo que es la institución y cómo funciona. Más pequeña, más unida, más responsable. Menos personas beneficiándose de la proximidad real sin justificación. Y Ana quiere estar en el lado correcto de esa reimaginación, no por razones políticas, sino porque cree sinceramente que la dirección de Guillermo es correcta. Por lo tanto, no lo apoyó desde la barrera. Actuó al respecto. Las destituciones de los Parker Bowles son la contribución de Ana a la institución a la que ha servido toda su vida. Una demostración concreta, innegable y precisamente calculada de que las viejas reglas ya no se aplican. Y si eso le costó a la familia de Camila su lugar en la lista, Ana ha hecho las paces con ello.
La institución para Ana siempre ha sido lo primero, y lo sigue siendo. Así que, veamos la reacción dentro del palacio porque es más reveladora que las destituciones en sí. Tom Parker Wolf publicó una reseña de un restaurante la semana después de que todo esto se conociera en los círculos del palacio. Alegre, bien escrita, completamente normal. Ni la menor indicación de que algo hubiera cambiado. Y eso es una compostura genuina o que aún no ha calculado del todo lo que significa realmente perder ese acceso. De cualquier manera, el silencio del lado del Parker Ball ha sido llamativo. Ni informes a periodistas afines, ni presiones discretas a través de corresponsales reales, nada. Y ese silencio te dice algo real. Porque cuando las personas dentro de los círculos reales se sienten agraviadas y tienen los medios para contraatacar, suelen hacerlo sutilmente a través de los canales adecuados, pero lo hacen. El hecho de que no haya surgido nada sugiere una de dos cosas. O bien la familia ha recibido el consejo de permanecer en silencio y está siguiendo ese consejo, o bien entiende que hacer ruido solo pondría de relieve exactamente el tipo de adyacencia real de la que el palacio intenta distanciarse. Porque piénsalo, quejarse públicamente de que has perdido tu lugar en una lista real no da buena imagen cuando toda la institución está bajo presión para demostrar que se toma en serio la rendición de cuentas. Y sea lo que sea que sientan en privado, la familia Parker B.S. parece haberlo comprendido. Dentro del palacio, la reacción se dividió exactamente en las líneas que cabría esperar. Entre el personal que ha trabajado de cerca con Anne, no hubo ninguna sorpresa. Las personas que saben cómo opera reconocieron la jugada al instante. Una fuente lo llamó la clásica Anne. Sin anuncio, sin drama. Decisión tomada, decisión implementada, hecho. Pero entre los más cercanos a Camila, la historia fue muy diferente. Las fuentes describen una furia silenciosa contenida tras la compostura profesional que todos en ese círculo han aprendido a mantener. Y la ira no es solo por las destituciones. Es por la forma en que se hicieron. Sin conversación, sin advertencia, sin oportunidad de gestionarlo internamente antes de que se filtrara a la prensa. Y eso duele especialmente porque Camila es una mujer que valora ferozmente la lealtad. Se ha mantenido cerca de Sarah Ferguson a pesar de la intensa presión para cortar lazos. Ha mantenido amistades a través de décadas de hostilidad cuando casi cualquier otra persona se habría retirado. La lealtad no es una abstracción para ella. Es una práctica. Y lo que sucedió aquí se sintió como lo exacto opuesto. Y el hecho de que su propio esposo lo haya sancionado silenciosamente hace que la atmósfera dentro de ese palacio sea mucho más tensa que cualquier cosa que se vea desde afuera. Ahora, han tenido Carlos y Camila una discusión por esto. Por lo que se sabe, no abiertamente. Sus apariciones públicas desde febrero han sido mesuradas y compuestas. Una función de Estado a principios de marzo. Un compromiso conjunto poco después, nada que parezca una fractura visible. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, las apariciones públicas compuestas no son lo mismo que una situación privada resuelta. Y la gente dentro de la Casa Real sabe la diferencia mejor que nadie. La reacción de Guillermo, mientras tanto, ha sido la más interesante de todas porque apenas tuvo una, al menos no visiblemente, y no la necesitaba. Ana hizo lo que había que hacer. Carlos proporcionó la cobertura. La posición de Guillermo se mantiene limpia. Puede seguir con su agenda de reformas sin haberse posicionado personalmente contra la familia de su madrastra, el resultado que quería, logrado sin que sus huellas fueran las más visibles. Y eso tampoco es una casualidad. Guillermo ha demostrado una y otra vez durante el último año que entiende cómo conseguir resultados institucionales sin convertirse en el agente visible de cada decisión. Es una habilidad que a Carlos le llevó décadas desarrollar. William parece haberlo asimilado más rápido, y el papel de Catherine en todo esto ha sido característicamente enfocado. Ella no está directamente involucrada en el tema de Parker B.S., pero es ella quien coordina la respuesta general a las consecuencias de Andrew, gestionando la estrategia de comunicación, asegurándose de que la agenda de reformas de William se aplique de manera coherente en toda la institución. Las destituciones encajan perfectamente en esa agenda. Ella no necesita decir una palabra al respecto. Ya están alineadas con todo lo que ella y William están construyendo.
Entonces, ¿dónde deja esto las cosas? Los 5 nombres se han ido, y eso no se revierte. Las listas reales no readmiten discretamente a personas que han sido destituidas, especialmente no en un clima donde cada nombramiento está siendo examinado por exactamente el tipo de acceso basado en la cercanía que acaba de ser cortado. Y lo que venga después depende casi enteramente de Camila. Si ella acepta esto como una línea trazada y avanza sin contraatacar institucionalmente, la situación se estabiliza, incómoda pero contenida. Pero si ella se defiende, si encuentra una manera de restaurar el acceso de su familia o envía señales por canales alternativos de que considera esto un asunto pendiente, entonces obliga a Charles a la única elección que hasta ahora ha evitado con tanto cuidado: hacerlo explícito. Porque si Charles alguna vez tiene que elegir públicamente entre su esposa y la visión de su hijo para el futuro de la monarquía, esa es una historia completamente diferente y mucho más peligrosa. Y esto es a lo que sigo volviendo. Anne sabe que casi con toda seguridad lo tuvo en cuenta antes de mover un solo nombre. La única pregunta real que queda es si Camila le dará la oportunidad de averiguarlo porque retroceda y mire lo que realmente sucedió aquí. 5 nombres eliminados. Sin anuncio. Sin disculpa. Anne se movió. Charles asintió. Y la familia Parker B.S. perdió 20 años de acceso institucional silencioso en lo que equivalió a una sola decisión tomada por encima de sus cabezas y completamente a su alrededor. Y esto nunca fue solo una disputa familiar. Es una señal. El palacio está siendo reestructurado en silencio, deliberadamente, y las personas que construyeron su posición basándose en la cercanía en lugar del propósito están descubriendo en tiempo real cuánto vale eso en el nuevo clima. Así que, la pregunta que les dejo es la más simple y la más incisiva. ¿Aquí es donde termina o vendrán más nombres? Porque todo sobre la precisión con la que se hizo esto me dice que Ana no estaba terminando algo. Creo que lo estaba empezando. Díganme qué piensan abajo. Y si quieren estar aquí cuando el próximo nombre desaparezca silenciosamente, y tengo la sensación de que así será, asegúrense de estar suscritos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.